Padre, te damos gracias porque eres bueno y te damos gracias por su palabra. Gracias por su alimento, Señor, que sustenta nuestro ser, Señor, y que sustenta lo que somos y que nos guía, Señor, para vivir, para agradarte, Señor. Qué desperdicio una vida, Señor, buscando el éxito. Qué desperdicio una vida, Señor, que nada más sea existencia. Nosotros hemos descubierto, Señor, la mina de oro que es vivir para agradarte, Señor. Hemos descubierto, Señor, el mapa perfecto para poder vivir de manera correcta, Señor, que es la palabra. Entendemos que el Espíritu nos habita y por lo tanto, Señor, estamos vivos. No solo existimos, sino que estamos vivos, Señor. Y viviremos eternamente a tu lado, Dios. Qué familia la suya, Señor. Qué amor más grande, Señor. De ofrecernos a nosotros gracia, de ofrecernos a nosotros perdón, pero además heredarnos, Señor, vida eterna, Dios. Gracias, Señor, por amarnos así, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu, Señor, que es nuestro ayudador, Señor. Y hoy, Señor, nos presentamos en este lugar como familia, buscando su guía. Como familia, enséñanos. Gracias por este remanente de hombres y mujeres valientes. Gracias por este equipo que hoy se reúne en esta casa, Señor, para buscarte, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y oro, Señor, para que la palabra hoy sea eficaz, sea útil, Señor. Y que la palabra suya, Señor, nos enseñe en este rato tan rico y tan lindo que tenemos todos los martes. Hoy te pedimos, Señor, con pasión, que tu palabra nos guíe. En tu nombre oramos, amén y amén. Abramos la escritura porque a eso hemos venido hoy y vamos a estar en la carta de los Efesios capítulo 6, hermanos, y ya estamos en la recta final de este estudio que hemos tenido. Según yo iba a ser un mes, tenemos 4 meses estudiando Efesios. Era lógico, es demasiado hermoso este libro. Más bien en algunas partes tuvimos que ir rapidito. Y nos encontramos en el capítulo 6 y el día sábado cierro con un estudio general básico de la armadura de Dios. Por cierto, el sábado tenemos día de oración con todas las iglesias CCI, entonces vamos a estar teniendo una dinámica diferente, vamos a estar adorando y vamos a estar invitando diferentes pastores que van a estar orando con nosotros, muchos de los pastores de CCI y los vamos a estar viendo en pantalla, vamos a estar conectando gracias al trabajo que hace Andrés y Maco, a quien quiero honrar por todo lo que hacen en la parte de tecnologías. Nosotros somos una iglesia, miembro de la Iglesia General de Dios, de la Iglesia Universal, pero somos una iglesia, una pequeña parte de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Pero hermanos, nuestras transmisiones las ven mucha gente, y damos gloria a Dios por eso. Nosotros tenemos gente de muchos países que están viendo nuestras transmisiones y aunque usted no lo crea, nuestra iglesia recibe alrededor de 5,000 reproducciones de las celebraciones que tenemos y eso es para la gloria de Dios y nosotros podemos ver en las estadísticas, digamos, si la gente nada más tocó el video o si se quedó conectado o si vio todo el video y es enorme la cantidad de gente que se queda escuchando el tiempo de palabra y de adoración, así que honramos a Dios por eso y gracias a Dios por el trabajo que hace Maco y Andrés, que es allá atrás, nadie los ve, pero están haciendo posible esto. Y el día sábado ellos ya tienen un sistema comprobado para que diferentes pastores estén orando por nosotros y estemos orando por la iglesia. El pastor Rolando, Dios le ha puesto 3 pilares para este día de oración. Para los que son nuevos a la congregación y se están uniendo, CCI es una red de iglesias en todo el mundo, somos 600 y pico de iglesias, pero cada país tiene un pastor que el nombre es un pastor presbítero, un pastor que nos guía a nosotros los pastores. En otras palabras, es el pastor de Carol y mío, porque nosotros funcionamos bajo autoridad relegada, autoridad que entregamos, no porque la tenemos que dar, sino porque queremos caminar bajo autoridad. Y eso tiene que ver, por cierto, con el tema que vamos a estar viendo hoy. Y entonces el pastor Rolando, quien dirige la CCI en Costa Rica, que somos 11, 12 iglesias en Costa Rica, nos ha guiado a orar por 3 cosas: por el cese de la pandemia, por la familia y por nuestras congregaciones. Entonces vamos a estar orando por eso, por la integridad de las familias, sea cual sea la forma que tengan ahora, que seamos familias que vivan para el Señor,
por la integridad de nuestras iglesias, hermanos. Todos tenemos amigos en otras iglesias, ¿verdad que sí? Gente que, y lo duro que están viviendo todas las congregaciones de todo tamaño, hermanos. Este es un tiempo donde el Señor está zarandeando las congregaciones. Y hermanos, es bíblico, tiene que ser así, porque el Señor viene por una manada pequeña. Eso es incómodo, ¿verdad? Los que pasan por la puerta angosta son menos a los que pasan por la puerta ancha. Y hermanos, el Señor viene por una novia que está sin mancha. Viene por una iglesia sin mancha. Entonces Él va a pulirla, Él va a cernirla, Él va a podarla, porque viene por su esposa, y su esposa es hermosa. Su esposa es hermosa. Y la iglesia, el Señor nos ve como la perfecta esposa de Cristo. ¿Usted puede imaginarse esa locura? Que el Señor nos ve a nosotros como la novia de Cristo. Gracias a Dios, Él tiene la capacidad de vernos más allá de lo que somos, ¿verdad? Más allá de donde estamos. Gedeón está metido en un hueco todo asustado, y el ángel de Jehová le dice: guerrero valiente. Y está todo lleno de miedo ahí. Guerrero valiente, nada que ver, se estaba escondiendo. Pero Dios tiene ese perfecto amor, que nos ve no en cómo nos encontramos, sino que nos ve donde Él sabe que vamos a estar. Algunos de ustedes tal vez hoy se sienten en alguna prueba o en alguna derrota, o algunos de ustedes se sienten viviendo el peor momento de sus vidas. Y el Señor hoy se para frente a nosotros y dice: ¿usted cree que yo tengo que esperar a que la situación mejore? Que nosotros seguimos pensando humanamente. Y nosotros creemos que Dios está con el tiempo, como nosotros, digamos, como que Dios mañana nos va a ayudar. Y Dios dice: entienda, abra su cabeza, ya yo estoy en el mañana, ya yo estoy en el reino, ya yo estoy allá, y somos vencedores, y ustedes están conmigo. Y en la multitud, frente al mar de cristal, nosotros estamos adorándolo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaremos, hermanos, y es por eso que hoy estamos acá. Hay gente que ya se preparó para dormir, qué ahuevados, ¿verdad? Hay gente que, no sé, se preparó para ir a una fiesta, o que sea, ¿verdad?, que quisieron hacer, porque a mí me dio una risa un día de estos que fui a imprimir unos planos a San Pedro. Nunca en mi vida, habiendo estudiado en la Universidad de Costa Rica, nunca en mi vida había visto filas a los bares a las 4 de la tarde. Hermanos, es ridículo, es ridículo. O sea, la gente del mundo, perdón hermanos, los que están viendo esto por transmisión, pero es que es un chiste. Hermanos, haciendo fila para entrar a Congos, para entrar a esos bares ahí, 4 de la tarde, todos súper vestidos. 5, porque a las 8:30 se para el bailoco. Increíble, ¿verdad? Pero nosotros hemos entendido que es lo vital y que es lo eterno. Y por eso estamos aquí. Yo le digo a mi esposa que a mí me encanta este grupo, este equipo que estamos aquí creciendo en la palabra. Es un equipo constante. Yo lo veo como un grupo de vida mío, a quien me preparo para realmente compartir la palabra con amor, con cariño. Y es por eso que quiero que este tiempo sea bien bonito. Además, le decía a Caro que un día de estos traigo la parrilla, la prendo ahí, hacemos choripanes. Y ya que somos poquitos, hacemos choripanes. Viera los choripanes, amén, viera los choripanes que hace este servidor. No puedo decir cuándo, porque ese día llegan 100 personas, ¿verdad? Los que están viendo, ahí ya están apuntando. No les voy a decir, los que están viendo por internet, salados, se lo tienen que imaginar. Es un día nada más, exactamente. No sabemos cuál día. Y vieran los choripanes que este servidor hace, hermanos. Viera. Un día esto se los preparamos. Bueno, le vamos a entrar a la palabra, ¿verdad? Para que este pastor deje de hablar. Tema de esta noche: la sujeción. La sujeción. El diseño de Dios. Vean, hermanos, si hay un tema controversial entre todo lo que estamos viviendo, bueno, hay varios, ¿verdad? El tema de la sexualidad, el tema de manejo de finanzas, ¿verdad? El tema de ser honrado, pareciera que es algo contracultura ahora. Pero el tema de la sujeción es un tema que toca las fibras de toda nuestra cultura. La mujer no quiere ser sumisa, la mujer lo que quiere ser es liberada y poderosa. El hombre no quiere ser sumiso a Dios. El hombre lo que quiere ser es poderoso, influyente, que la gente lo siga, que tenga dinero, que sea de ¿cómo se llama esto? De influencia, pero que también haya gente que quiera ser como él, que haya. Eso es lo que el hombre quiere. Los niños, los jóvenes, no quieren ser influyentes, no quieren ser sumisos a sus padres, ¿verdad? Los colaboradores, los jefes, los empleados públicos, ¿verdad?
La sujeción es el diseño de Dios para que funcione la sociedad. La sujeción es el diseño de Dios para que nosotros podamos aprender a crecer. La gente quiere llegar a donde llegó Moisés. La gente quiere llegar a ser Isaías. La gente quiere llegar a ser Pedro, ¿verdad? Llegar a ser Pablo. Y todos quieren esos enormes llamados de influencia, hermanos. Si usted supiera, ¿verdad? El costo de lo que es un llamado de esos, que yo no lo sé, no soy uno de ellos, pero cuando leo sus vidas, no soy de esos que pide un llamado como el de Jeremías o el de Isaías, ¿verdad? Son llamados durísimos, de mucho compromiso, pero llegaron ahí porque entendieron el diseño de Dios bajo sujeción. Abramos Efesios capítulo 6, ya ustedes me escucharon por un mes estar hablando sobre la importancia de que los hombres nos sujetemos a Dios y la importancia de que las mujeres se sujeten a su esposo, y es un tema ya superado y es un tema que ya ha causado sus problemas en esta iglesia. Pero además de eso, es un tema que nos guía y nos enseña que hay un propósito de Dios y un diseño de Dios, pero no se queda únicamente en el tema familiar. Y ahí donde nos encontramos en Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que en el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Cuando yo entré en el seminario, entré a estudiar en el seminario, en un seminario muy reconocido en Costa Rica, por la trayectoria que tuvo, y en un lugar donde mi papá dio clases por no sé cuántas décadas, y donde él se graduó. Y cuando ya yo iba avanzando en el seminario, que ya yo iba por segundo año más para arriba, me toca un curso pastoral. Entonces estoy con una profesora de pastoral, una señora muy estudiada, muy preparada, y nos pide a cada uno que hagamos un estudio sobre la familia. Pero nos pide que entreguemos un diagrama de cómo funciona la familia. Y yo encontré una foto en internet, lástima no la traje, una foto que son unos paraguas, no sé si la han visto, fijo la han visto, que es un paraguas como que si fuera Dios. Bajo ese paraguas está un paraguas que dice papá, bajo ese paraguas está un paraguas que dice mamá, y después los chiquitos. Entonces yo agarré esa imagen, la presenté, hablé sobre Efesios, hablé sobre Primera de Pedro, hablé sobre el Salomón ¿cómo se llama? En Proverbios, y presenté una familia sumisa, una familia sujeta. Ustedes no saben, esa señora es lo más cercano a una persona endemoniada cuando me veía con eso. Pero me decía, ¿por qué el paraguas de la mujer más pequeño? Obviamente una feminista, ¿verdad? Y una discípula de ella. Y súper enojada conmigo, ¿verdad? Súper enojada conmigo. Ella llegó a ser la rectora de esa universidad. Y entonces yo le dije, vea, profe, perfecto, esa es su opinión, pero yo no veo lo que usted me está diciendo en la palabra. Yo veo en la palabra un orden de Dios en sujeción. Y yo veo en la vida un orden de Dios en sujeción. Y es algo que nosotros tenemos que entender. La gente no lo ha comprendido, o sea, el creyente no ha comprendido el valor de vivir y moverse bajo autoridad. El valor de vivir y entender la autoridad que Dios ha dado en padres,
que Dios ha dado en jefes, que Dios ha dado en líderes, que Dios ha dado en pastores, hermanos, que Dios ha dado en presidentes, en líderes civiles. Entonces Dios funciona bajo autoridad. Es más, hasta la Trinidad funciona bajo autoridad. Porque los tres son uno, pero cada uno de ellos es persona. Pero hay cosas en las que Cristo ha decidido no saberlas. No porque Él es menos que el Padre, sino que Cristo nos dice Él mismo, yo ni sé. ¿Puede imaginarse eso? Eso no me toca a mí, le dice a aquellos que estaban peleándose la silla al mano derecha. Solo le toca al Padre. ¿Quién es el que va a estar? Mano derecha. Y más adelante va a decir, solo el Padre sabe cuándo es ni el día ni la noche, cuando regrese el Hijo del Hombre. Y vemos en la Trinidad sujeción. Sujeción del Hijo al Padre. Y no implica que el Hijo es menos. No implica que el Espíritu es menos. Porque el Espíritu nos lleva a Cristo. No implica que el Espíritu es de menos poder que el Padre. No, son uno. No implica que la mujer significa menos. Ya llevamos semanas hablando de eso. Hoy vamos a hablar de las otras áreas de la familia. Que no solo es el matrimonio, sino que son nuestros hijos, ¿verdad? El plan de Dios que hay de sujeción dentro de la familia. Esposos sujetos a Dios, esposas sujetas a su esposo, hijos sujetos a sus padres. Y acabamos de leer, empleados sujetos a sus jefes y jefes sujetos al Señor. El mundo ha tratado de encontrar un orden en todo, en legislación, en educación. ¿Han visto lo que está pasando en Cuba? Represión militar. El mundo ha tratado de encontrar cómo ordenar la sociedad y en todas las veces ha fracasado. No hay una que funcione. Un día estos vi una imagen increíblemente dura. ¿Cuánto dura una dictadura? No sé si vieron esa imagen. En China 70 y pico de años, Corea otros 70 años y ya Maduro va por casi 30 años en Venezuela, 60 años de bloqueo en Cuba y de un supuesto socialista, liberador, donde la gente, cuando usted conoce a un cubano, entenderá que quiere salir corriendo de Cuba. Y nosotros, la generación mía, no lo vio porque eran muy chiquitillos, pero hubo un momento en el que estaban haciendo balsas de carros, balsas de estañones, de lo que sea para llegar nadando a Estados Unidos, porque querían salir huyendo de esa circunstancia. Y una vez yo vi esto de primera, en un entrenamiento que tuve en Estados Unidos, donde llegaron 5 cubanos, me hice súper amigo de ellos, pero comunicarse con gente en Cuba es rudo todavía, dependiendo de la zona. Hermanos, guardando, y lo digo no como ofender, nada más para ilustrar, guardando desodorantes, guardando champús, guardando jabones, porque eso es oro. O sea, usted cambia eso por chanchos y por gallinas y alimentos, es durísimo. Entonces el mundo ha tratado de encontrar orden en un montón de cosas, en filosofías, en ideologías, en política. Nada de eso ha demostrado funcionar. Lo que la gente necesita, amados hermanos, es a Cristo. ¿Cuántos me pueden decir amén? La iglesia necesita de Cristo, pero el mundo necesita de Cristo. Y eso es lo que no ha entendido el mundo. Jesús es rey de todo cuanto existe, pero todavía no está entronado en todo. Y como no lo ven entronado en todo, siguen a los artistas, siguen a los políticos influyentes, siguen a los que son famosos, ¿verdad? Pero un día sus ojos verán, como cantamos ahora, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Y todo el mundo ahí va a quedar rendido delante de Él, pero ya no se vale. Ya no se vale. Porque Jesús dijo, dichosos aquellos que creen sin ver, pensando en nosotros, ¿verdad? A un Matías, a un Tomás, que le costó creer y todo estando con Jesús, me llena de esperanza a mí. Saber de que a veces nosotros vivimos dudas, pero nunca hemos comido con Él. Ahora piensa en Tomás, caminó con Él, vio todos los milagros y todavía con dudas. Claro, Dios lo restauró. Pero solo Cristo puede darle una esperanza a una sociedad. Nuestra sociedad necesita a Cristo, pero para que la sociedad tenga a Cristo, nosotros no lo logramos con cruzadas, hermanos. Para que la sociedad tenga a Cristo, nuestras familias tienen que tener a Cristo. Y entonces, si nuestras familias tienen a Cristo, los demás ven y dicen, ¿qué es lo que tiene ellos? ¿Qué es lo que tiene Patri?
¿Qué es lo que tiene Joyce? ¿Qué es lo que tiene don José? Yo quiero eso, yo quiero lo que tiene Ethel, yo quiero lo que tiene Arturo y Carol, yo quiero lo que tiene Meli. Y es la única forma en la que nosotros realmente podríamos impactar una sociedad, porque todo avivamiento llega, crece y después como la espuma empieza a decaer, y usted los puede leer en la historia. Hubo un avivamiento en Londres, grandes predicadores que Dios levantó y fue cayendo. Avivamiento en los Estados Unidos, en las nuevas colonias, fue decayendo. Los avivamientos son una bendición, pero son temporales. Es más, hay gente que dice que los avivamientos no existen, sino movimientos. Pero ya eso es otra forma de entender el mover de Dios. Pero la cosa es que si nosotros formamos familias cristianas, ojo lo que suena, esto suena loco porque todos somos cristianos, pero que vengamos a la iglesia no significa que nuestras familias sean cristianas. Entonces, si nosotros formamos familias cristianas y nuestros hijos continúan formando familias cristianas, es la única forma en la que la fe llega a nosotros. Por eso alguien, en todos estos milenios, alguien estuvo discipulando a sus hijos. Alguien estuvo guiando a sus hijos. Y claro, el Espíritu Santo también despertando y moviendo. Pero el gran movimiento es en la familia. Y por eso Pablo dice que es necesario que la familia tenga el diseño correcto. Y el diseño correcto para la familia es la sumisión. Es la sumisión. Y hoy vamos a ver dos cosas, que son la gran parte, se las dividí en 4 subgrupos ahí en el bosquejo que les entregué a ustedes, pero les voy a decir las 2 grandes áreas que vamos a ver. ¿Cómo liderar una familia? Esto no está en su bosquejo, nada más le doy la idea general. ¿Cómo liderar una familia conforme al diseño de Dios? Y además, ¿cómo liderar una vida laboral de acuerdo al diseño de Dios? Ojo a esto, vida en familia y vida laboral. Y si nosotros vemos nuestra agenda, ese es más del 90% de lo que somos. El tiempo que pasamos en familia, el tiempo que pasamos trabajando, ya sea que usted sea empleado o emprendedor, o ya sea que usted sea empleado público o empleado privado, o lo que sea, que usted haga una gran porción de las horas del día, usted las invierte trabajando, y espero que una gran porción del día usted la invierta en familia, ¿verdad? Pero hay que ser honestos, es menos que el tiempo en el trabajo. Y más, usted le suma el tiempo de dormida, ¿verdad? Que algunos duermen 10 horas, 11 horas, yo no sé cómo hacen, se levantan más cansados. Se les fue el día, ¿verdad? Si nosotros sumamos las 8 diarias de trabajo, un rato en familia y el tiempo de descanso, ahí se nos fue el día. Hermanos, ahí se nos fue la vida. Trabajando, ustedes saben de que algunos no es que están trabajando, sino que están estudiando y es lo mismo, su trabajo ahorita es estudiar. Entonces hoy vamos a ver cómo liderar la vida en familia y cómo liderar la vida en lo laboral. Ok, punto número 1 para esta noche. Hijos cristianos, obedezcan a sus padres. Hijos cristianos, obedezcan a sus padres. Ve al verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo no esperó a que los padres le regañaran a sus hijos. Pablo lo regañó en la carta. Pablo no esperó a que los padres guiaran a sus hijos, específicamente en esta idea, sino que Pablo en la carta que fue leída en Éfeso hace 2000 años, de una vez regañó a los chiquitos, a los niños y a los jóvenes que ahí estaban en la iglesia. Hijos que me están oyendo, dice Pablo, obedezcan a sus papás. Vamos a ver 4 razones. ¿Por qué deben obedecer los hijos a sus padres? Razón número 1, porque están en el Señor. Porque están en el Señor. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Nuestros hijos son hijos cristianos. Están en el Señor. Hay un montón de gente que tiene hijos, pero no están en el Señor. Qué duro, ¿verdad? Y qué triste. Tienen ahí chiquitos y se ven súper lindos, pero no están en Cristo, no están en el Señor ahorita. Los nuestros están en el Señor. Entonces la razón número 1, porque obedecemos, los hijos deben obedecernos a nuestros padres, es porque están en Cristo. Ese es el tema de toda la carta. Si usted tiene su Biblia ahí, vea el capítulo 5. El capítulo 5, verso 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es el tema de toda la sección. Sujétense unos a otros en el temor de Dios. La razón número 1 por qué los hijos tienen que ser obedientes a los papás es porque están en el Señor,
Y los hijos cristianos tienen que ser diferentes. Vean, los hijos cristianos se van a equivocar igual que cualquier otro. Los hijos cristianos van a meter las patas. Y hermanos, claro que sí, un montón de veces, al rato más, ¿verdad? Pero tenemos que formar a nuestros hijos para que sean diferentes al chiquito que no está en el Señor. La vida de un hijo de Dios es agradar a Dios. Y la vida de uno de nuestros hijos es agradar a Dios. Nosotros tenemos que ir enseñándoles, aunque todavía no se hayan encontrado con Cristo. Porque recuerden de que muchos de nuestros hijos, aunque sean cristianos, todavía no han tenido el confrontamiento con el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar orando por eso, para que ese encuentro sea algo rico y sea algo realmente difícil en sus vidas, porque esas son crisis que se viven y de las crisis salimos fortalecidos. Pero mientras ellos se fortalecen en Cristo, su relación personal, y estamos nosotros por autoridad sobre ellos, ellos tienen que entender que su vida es para agradar a Dios. Y entonces la razón número uno por la cual los niños obedecen a los padres es porque están en el Señor. Segunda razón, dice Pablo, porque es justo. Porque eso es justo. Tienen que obedecer al Señor porque es justo. ¿Sabe cómo lo dice la NBI? Porque es lo correcto. Es lo correcto. Los hijos tienen que hacer caso, hermanos. Tienen que hacer caso. Y si los hijos no hacen caso, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Que va a ponerse rudo. Tercera razón por la cual los hijos tienen que obedecer, hermanos, es un mandamiento. Así como no matar, así como no robarse lo que no es suyo, y todos los mandamientos que están en la Escritura, más de 614, según los que los acomodan de manera correcta, es un mandamiento. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo se devuelve a Éxodo 20, Deuteronomio 5. Recuerden que primero se dan en Éxodo 20 y luego a la segunda generación en Deuteronomio capítulo 5 y les recuerda, honra a tu papá y a tu mamá, porque es el primer mandamiento con promesa, nos dice Pablo haciendo una nota editorial, Pablo haciéndole un comentario a Éxodo capítulo 20. Hermanos, yo no sé si usted lo sabía, pero todos los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento. Bueno, excepto uno, guardar el sábado. De los 10, 9 mandamientos están en el Nuevo Testamento. Hay un megapastor súper influyente de Atlanta que acaba de escribir un libro que dice los mandamientos no tienen que ver con el cristiano. Porque hay un movimiento que se está gestando, especialmente en Estados Unidos, donde se está leyendo la Biblia de una manera diferente. Se le llama The New Perspective on Paul, la nueva perspectiva en Pablo. Y es una forma diferente de interpretar el Nuevo Testamento. Y es problemático el Antiguo Testamento. Y este pastor súper influyente sacó un libro, Los mandamientos no están vigentes. Hermanos, y yo los encuentro todos en el Nuevo Testamento, excepto guardar el sábado. Porque Jesús dice, yo soy más grande que el sábado. Pero Jesús no hace obsoleto nada de la ley, sino que la cumple. Claro, y aclaro, y debo decir esto claramente, más por recientes eventos en los que tengo que ir enseñando de manera específica. Hay cosas que están en el Antiguo Testamento que nosotros no tenemos que hacer, obviamente. Hay 3 tipos de leyes. La ley civil, que era como decir la legislación de Israel. Usted no tiene que cumplirla porque usted y yo vivimos en Costa Rica. Cumplimos la ley de Costa Rica. Segunda ley, la ritual. Todo lo que tenían que hacer. Ejemplo básico, cuando la mujer está en su periodo, tenía que irse del pueblo. Aunque algunas desearían que eso volviera, ¿va? Y tenerse unas vacacioncitas, ¿verdad? Y entonces, pero en su periodo tenía que salir del campamento, ¿verdad? Eso no tiene que cumplirse. Ahora tenemos agüita en la casa. El tema era cuidar infecciones y enfermedades que podrían correr en el campamento. Y además tenía una razón ritual específica, que todo lo que tenía sangre era llamado, que no estuviera en el templo, era llamado inmundo. Entonces la mujer no podía moverse normalmente. Todo esto se cumple en Cristo. Entonces ni la ley civil tenemos que cumplirla de Israel, ni la ley ritual, porque toda absolutamente se cumple en el Señor. Pero la ley moral sigue absolutamente vigente. ¿Cuál es la ley moral? No robe. ¿Cuál es la ley moral? Si sus hijos son desobedientes, hay que reprimirlos. Durísimo. Ley moral, no mientan. Ley moral, no deseen lo que no es suyo. Ley moral, no se meta con una mujer que no es suya. Todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Sigue totalmente vigente. Entonces,
3 razones por las cuales los niños tienen que obedecer a sus papás: porque están en el Señor. O sea, no son inconversos. Segunda, porque es lo correcto. Así de sencillo. A mí me encanta cuando la Biblia dice eso. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque sí, papá, porque sí. Eso es nada más lo que está diciendo Pablo. Esas respuestas no le gustan a las nuevas generaciones, pero es la razón. Porque sí, porque es lo correcto y ya. Pa. Hablo mamá, hablo papá. Tercero, porque es un mandamiento. Honra a tu padre. Y la cuarta razón es hermosa, porque trae bendición. Trae bendición. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20:12. Esta promesa fue para los judíos, pero Pablo la trae a nosotros. Recuerden que usted y yo vivimos en el mismo tiempo de Pablo. Usted y yo vivimos en el mismo tiempo de Juan. Estamos esperando que Cristo regrese. 2000 años han pasado, pero el reloj del movimiento de Dios no ha cambiado, es el mismo. Cristo murió en la cruz, ellos pudieron verlo, algunos de ellos. Nosotros no lo pudimos ver, pero estamos viviendo en el mismo tiempo de la gracia, el mismo tiempo que vio Pablo, el mismo tiempo que vio Juan. Estamos esperando el retorno de nuestro Señor. Un día de estos, hermanos, y de verdad se lo digo de corazón, pronto escucharemos el retorno del Señor y seremos. ¿Cuántos han soñado con volar? Yo voy a aprovechar ese momento donde el Señor nos levante, ¿verdad? Seremos levantados con Él. Y en las nubes, qué chiva, estaremos eternos. ¿Cómo es el rapto? Y todo, la iglesia se pelea, a mí no me importa, peleense ahí la gente. Yo quiero volar. Y ahí me gusta esa idea. Y entonces aquí dice, la cuarta razón por la que los niños deben ser obedientes es porque trae bendición. Bueno, entonces les estaba contando que esa ley era para los judíos, pero Pablo nos la trae a nosotros ahora. Y entonces hay gente que se queda articulando un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Eso significa que entonces la gente que se muere joven fue que no bendijo a sus papás? No lo sé. ¿Eso significa que los que llegan a viejos es porque bendijeron mucho a sus padres? Tampoco lo sé. Los que hemos trabajado en un centro de ancianos, mi mamá es fundadora de un centro de ancianos que ha operado por muchísimos años, sabemos de que no todos los adultos mayores son buena nota, ¿ok? Entonces alguien que llegue a edad adulta no significa que tuvo una vida buena tampoco. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Veámoslo desde la sencilla lectura. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Nos está dando un principio. Un hijo o una hija que es obediente es un hijo que va a alejarse del mal. Una hija o un hijo que es obediente va a huir de un montón de situaciones de riesgo, porque va a obedecer a sus papás. ¿Qué tiene que estar haciendo un muchacho a las 2 de la mañana viendo piques, por decir algo? ¿Usted sabe el peligro de estar viendo los piques? Recordarán de una muchacha en Pavas, en un pique, que un carro la despega. Una historia terrible y un montón de cosas. Entonces, cuando nos dice que para que te vaya bien, nos está diciendo para que nos vaya bien porque lo obedecemos, y los papás no nos frenan para ser odiosos y frenar nuestra vida, sino que los padres lo que quieren es lo mejor para nosotros, porque ya han pasado por lugares que no quieren que nosotros crucemos, ¿verdad? Entonces es un principio de vida. ¿Cuál es el principio de vida? Los obedientes van a vivir en teoría un poco más. Eso no significa que alguien obediente no puede tener un accidente. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Pero si nosotros somos obedientes, vamos a evitar andar en drogas. El que anda en drogas va a estar abierto a mucho riesgo. El fiestero. Yo me acuerdo cuando estaba el tiempo de fiestas y entre los amigos se decía que habían chavalos que le metían pastillas a las muchachas. Cuidado de aquel chaval, a la universidad, cuidado de aquel cobarde, porque le echaban pastillas a las muchachas para que se durmieran. Usted sabe el riesgo de una mujer, para las que tienen hijas. ¿Qué tiene que estar haciendo una muchacha en una fiesta, en una madrugada, donde un animal cobarde y basura le echa un ácido, le echa algo en una bebida que ella tiene, y la duerme y le hace un daño irreparable? Entonces el que es obediente por sí, no estoy diciendo que ella se está exponiendo, como dicen los machistas ahora, que es porque la mujer se vistió y fue provocativa y entonces un hombre se atrevió a tocarla. Jamás. La mujer no tiene nada de culpa. Eso es culpa de hombres basura que hay en el mundo. Pero si las mujeres entienden y los varones entienden, jóvenes, de que si son obedientes a sus papás van a evitar muchos problemas, este principio se cumple. Un muchacho que está probando drogas, un muchacho que está viviendo en una sexualidad loca, va
a tener muchos riesgos, desde las enfermedades hasta muchísimas otras cosas que podrían ser problemáticas, ¿verdad? Entonces, el que es obediente, y esto suena, esto suena raro para el que no es creyente, ¿verdad? Dirá, qué santulones, ¿verdad? Experimente, como dicen ahora, viva su vida. Olvídese. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos vivan su vida? ¿Cómo le vamos a decir a sus hijos experimenten? Aquí un papá cristiano, usted no experimenta nada. Si usted quiere ser desobediente, destruya su vida, despedace su vida. Pero mientras vive bajo mi techo, ustedes me entienden, padres y familia, nosotros tenemos que honrar esto. Entonces, los niños, los hijos, obedecen a sus padres porque están en el Señor, porque es lo correcto, porque es un mandamiento y porque si lo hacen, les traerá bendición. Además, hermanos, Dios bendice la vida del obediente. Dios bendice, Dios se agrada en el que quiera agradarlo. Entonces es un principio. Yo no puedo decir que es una ley porque hay gente que es obediente y en un accidente falleció. Un accidente de un solo leñazo, jovencito ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero sí es un principio. Él ama al corazón obediente. Y la desobediencia a los padres, hermanos, es una desobediencia a Dios. El que es desobediente a los padres, desobedece a Dios. Porque es un mandamiento. Ok, hablemos de la segunda parte. Padres cristianos. Por default, hermanos y hermanas, por default, los niños, los chiquitos, son rebeldes. Por default, nuestros hijos son rebeldes, que son chiquititos. Y entonces es un reto enorme para los padres ser padres cristianos. Es un reto enorme para nosotros ser padres cristianos. Le voy a dar unos cuantos ejemplos. David. Vamos a comernos algunos de la Biblia, ustedes me van a disculpar. Okay, David, Absalón. Qué relación más terrible, David y Absalón. Un fracaso. David chiñó a Absalón demasiado. David manejó mal una circunstancia con una hija que Absalón lo odió. Y Absalón era tan guapo y tan hábil que se ganó el pueblo. Ustedes han leído la Biblia. Absalón tenía el pueblo en su bolsa de que David salió corriendo. Un mal manejo de una relación padre-hijo. Después le dijo, véngase, hablemos, y no le habló por un montón de tiempo. Véngase, conversemos, arreglamos la cosa. Nada, nunca le quiso solucionar el tema. David, en su relación con Absalón, terrible, lo chineó. Un pésimo ejemplo. Elí, sacerdote y profeta. Los hijos torteros haciendo por todo lado. Elí, se están portando mal sus hijos. Elí, nada, no hizo nada. Los hijos terminaron fatal y además él terminó terrible, desnucado. Isaac, enamorado de Esaú, menospreció a Jacob. Rebeca, enamorada de Jacob, despreció a Esaú. Y esa familia, imagínense esa lo que era. Uno iba con otro, otro iba con otro, y era un pleito ahí, en lo familiar, a lo interno. Uno chineó al otro, y Rebeca chineó a Jacob. No es Rebeca, sino otra Rebeca chineó a Jacob, y se hizo un engañador, un choricero. Rebeca crió un choricero. Eso es lo que hizo. ¿Y qué crió, cómo se llama Isaac? Un mimado que quería, papi me va a dar todo, quería vivir solo lo que le gustaba, era un montañés y completamente ajeno a la vida familiar, y eso fue un desastre. Generó una guerra entre esa familia terrible. Y Jacob no aprendió. 12 chiquillos, escoge a uno. Ay, papito, usted le voy a dar una suéter bien chusa. A usted le compro una suéter Gucci y a los demás no le doy ni saco de gangoche. ¿Ah? Y se empieza a hacer pleito entre los hermanos a tal punto que dicen, matemos a este chavalo. No se animaron a matarlo, pero hicieron un teatro para matar. Dios, como nos enseña en Génesis al final, todo lo que se pensó para mal, Dios lo toma para bien, pero era un fracaso esa familia. Así como vivimos nosotros una serie de fracasos en nuestras familias.
retos en nuestra familia. Seamos honestos, hermanos. Dificultades, problemas. Ninguna de esas familias es perfecta y son los patriarcas de nuestra fe. Entonces, ser padre es un arte. Ser mamá, son muchachos que están viéndonos hoy y escuchándonos hoy acá, muchachas, o personas que están hoy acá que todavía no han tenido, es un arte que ocupamos recibir de Dios. Dios se revela a nosotros como Padre, Padre perfecto y Padre eterno. Él es la medida. Usted quiere ser una buena mamá, tiene que ser como el Padre. Usted quiere ser un buen papá, tiene que ser como el Padre. Y vosotros, padres, dice el verso 4, no provoquen a ira a sus hijos. Qué interesante, ¿verdad? No provoquen a ira a sus hijos. Hermanos, el padre era la autoridad final en la sociedad romana. Cuando nacía un bebé, cuando nació Luquitas, digamos, para ponerlo de ejemplo, la partera traía a Luquitas, después de que lo lavaban, y lo ponían frente a Alvin. Alvin se paraba, posiblemente en un lugar especial de su casa, y acostaban el bebito en el piso, en una sabanita. Si Alvin se agachaba y agarraba a Lucas, eso significaba que lo estaba aceptando en su casa. Si Alvin daba media vuelta y se iba, ese bebé nada más no lo aceptaba. Y era algo súper normal. Ese bebé, alguien lo agarraba, o hermanos, por más duro que usted crea, ahí se botaba. Si el bebé tenía algún defecto, si el bebé traía alguna dificultad, dependiendo inclusive de la forma de pensar, de la cultura, eran muy helénicos, eran muy griegos. Y los griegos querían el cuerpo perfecto. Los griegos, ustedes recordarán lo que se habla de Esparta. Vean, en Esparta había un peñón donde se tiraban los bebés que habían nacido con algún defecto, porque no querían tener hombres defectuosos dentro de sus ejércitos. Y entonces habían ideas de esa forma que menospreciaban a los niños. Entonces, un niño no valía nada, hermanos. Recuerden lo que así era la sociedad. Y entonces el padre llegaba y cuando alzaba al bebé, eso era señal, ya había fiesta en la casa, lo reconoció. El bebé era suyo, ahora es parte de la familia. Pero ¿qué dice Pablo? No usen su autoridad como arma. El punto número 2 es padres cristianos. 3 puntos. Padres cristianos, 3 puntos. Y la primera parte que nos enseña con respecto a los padres es no provoquen a sus hijos. No provoquen a sus hijos. ¿Cómo podemos provocar a los hijos? Con disciplina injusta. ¿Cómo podemos provocar a los hijos? Teniendo favoritos. ¿Cómo provocamos a los hijos? Diciendo cosas y viviendo otras. ¿Cómo provocamos a los hijos, hermanos? Haciendo promesas que no cumplimos. Usted sabe lo importante que es para un niño que se le diga que algo va a suceder y nosotros después decirle que no. Claro, si es algo, digamos, de comprar, olvide, si no se pudo, eso se explica. Pero si es algo de promesa que hicimos, de estar con ellos, hermanos, hay que cumplirlas. Mejor no sea rápido en hablar, ¿verdad? ¿Cómo provocamos a nuestros hijos? Con frases negativas. Yo he oído a mamás diciendo, él es tonto, ella es tonta. ¿Usted se imagina? Qué mala nota. Y que el pastor le tenga que decir, hermana, no hable así de sus hijos. Está bien, es medio maje, pero no, mentira. No, mentira. Yo más bien digo, hermanos, por favor, cambie su forma de pensar sobre su hijo. Pero hay gente que con sus palabras lo encasillan. Es que él es tonto, a ella le cuesta, es que es muy difícil, es que eso no lo va a lograr. Y usted está provocándolo a cólera o provocándolo a desánimo. No provoquen a sus hijos, dice el versículo 4. Los padres ocupamos estar llenos del Espíritu para hacer la tarea bien. Porque hay cosas que hacemos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que pueden lastimar mucho la vida de uno de nuestros hijos. Así que no provoquemos a nuestros hijos, seamos muy cuidadosos. Somos cuidadosos con el compañero de trabajo. Somos cuidadosos con alguien que tal vez ni conocemos. Y no somos cuidadosos con nuestros hijos. Decimos cualquier babosada, ¿verdad? Perdón que se lo diga así, pero es cierto. Y estoy hablando a la gente normal como yo, que nos equivocamos en esta área y que ocupamos reconocer y decir, no puede ser. ¿Dónde tengo mi cabeza? Son mis hijos. Y no porque somos malos, es porque estábamos cansados ese día, porque tal vez estaban portando mal, porque ya nos tienen, y en ese momento usted explotó. Tiene que aprender a no provocar a sus hijos. Tenemos que aprender. Segunda razón, vea lo que dice el versículo 4. No provoquen a sus hijos, sino criadlos, dice la Reina Valera. Segundo, críen. La segunda invitación. Padres cristianos es el punto 2, el 2.1.
padres cristianos no provoquen a sus hijos. Y el 2.2, padres cristianos críen. Usted sabe que hay hombres y mujeres que tienen hijos pero nunca criaron. Nunca criaron. Hombres y mujeres que nunca estuvieron con sus hijos. Nunca estuvieron. ¿Sabe qué implica la palabra criar? Implica disponibilidad. Implica cercanía. Implica provisión. Pero hay gente que dice, yo traje la comida, llené la refri y ya prende el tele. Ya yo traje la comida y ahí están los arroz y los frijoles y prendió el Netflix. No olvídese, eso no es criar. Eso fue traer un poquito de alimento y es muy importante, hermanos, y es vital. Nos toca traerlo, ¿verdad? Y entonces es llevar la provisión de comida, pero la provisión de refugio, de ropa, de amor, de nutrir emocionalmente. Yo les he contado a ustedes que yo me he propuesto desde que tuve a Arturito, de que mi esposa tuvo a Arturito, pero los dos, ¿verdad? Y entonces yo me he propuesto todos los días de mi vida decirle a mis hijos que los amo. Todos los días. Todos los días. Todos los días de mi vida me he propuesto. Y solo mi esposa y mis hijos son testigos de que todos los días los agarro, me los como a besos. Todos los días. Sí, es cierto. Ahora le doy los 1,000 que le dije que le iba a dar. Mentira. Pero me propuse todos los días de mi existencia llenarlos de ser, que ellos cuando les pregunten quién les dio más besos, no haya ninguna novia, sea yo. Que no haya ninguna novia la que le dio más besos. ¿Quién le ha dado más besos en su vida? Mi papá. Bueno, a no sé qué edad se van a casar, ¿verdad? No quiero, pero ya llegará un momento donde su esposa me va a ganar, ¿verdad? Las que le va a dar más besos, pero tenemos que ser padres amorosos. Vamos, somos imperfectos, totalmente. No importa que usted tenga hijos grandes, hijos adultos, tenemos que ser padres amorosos, disponibles, cercanos, nutrir emocionalmente, nutrir físicamente, claro, pero hermanos, eso cualquier mundano lo hace. El traer el arroz y los frijoles, nosotros no solo traemos el arroz y el frijol, traemos la salud espiritual de la casa. Por eso estamos hablando del diseño de la familia de Dios, sujetos a Dios, y hay una sujeción que viene en cadena. Entonces, padres cristianos no provoquen a sus hijos, padres cristianos críen, y padres cristianos, viene la parte fea, disciplinen. Padres cristianos, el 3, disciplinen, el 2.3. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina. Aquí hay que encontrar la forma en la cual nuestras familias ejercen disciplina. Y eso solo usted lo puede hacer. Yo no soy quien para decir desde esta mesa, desde este púlpito, cómo usted debe disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque usted es quien conoce a sus hijos. Le voy a decir, por ejemplo, mis 2 hijos. Hay uno de mis hijos al que yo le digo que le voy a meter un fajazo y ajusta. Y hay otro que no. Hay otro. Yo le puedo meter el fajazo y ni me llora. Y entonces, ¿para qué les voy a dar la misma disciplina? Hay uno que la disciplina es celularcito. Hay otro que la disciplina es el telito. Hay otra que la disciplina es un buen manazo bien pegado, ¿verdad? Y entonces, yo sé que esto es contracultura y yo no le estoy recetando a usted que haga lo que yo hago. Usted tiene que hacer lo que sus hijos necesitan. Y además, los hijos suyos tienen diferentes edades. O usted va a seguir fajeando un mamulón de 22 años, de 30 años. ¿Verdad? No se puede ya. ¿Verdad? Entonces, hay que encontrar formas diferentes para disciplinar. ¿Cómo disciplina? Entonces, yo no le puedo decir cómo disciplinar a sus hijos. No se lo puedo decir, pero sí le puedo dar principios. ¿Cómo disciplinamos los cristianos? En amor. Disciplinamos en amor. ¿Cómo disciplinamos los cristianos? Sin ira y sin enojo. Hay momentos en el que yo estoy tan chiva que yo sé que no puedo disciplinar en ese momento. Porque mi disciplina se va a sobrepasar. Que era el momento en el que nos agarraban a fajazos a nosotros y no paraban. Era hasta que se le iba el aire a mi papá. Hasta que ya no quedaba. Y yo no estoy diciendo, a mí me formó y me ayudó. Pero yo me acuerdo de mi papá fajeándome hasta que ya él no pudiera. Claro, yo fui bastante tortero. Yo estuve en 6 colegios, hermanos. Que Dios me salvó. El Señor me restauró. Pero me fajeaba hasta que ya quedara así por las tortas que me había jalado. Claro, yo no estoy diciendo que esa es la forma correcta, jamás. No estoy diciendo que era la forma que yo ocupaba, sin duda alguna. Sin duda alguna, y así fue como pero hay que encontrar una forma de disciplinar a nuestros hijos. Y eso le toca a usted. Porque si nosotros lo hacemos mal, si lo hacemos sin amor y lo hacemos en ira, podemos marcar a un hijo de por vida.
de por vida. Entonces hay que cuidarlo. La disciplina, ¿cómo es? En amor, es sin enojo, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil lograrlo. En amor, sin enojo, y además es justa. Es una disciplina justa. Hay gente que por una torta pequeñita lo disciplinó como que si fuera el ladrón más grave. O por la cosa más grave lo disciplinó con una cosa chiquititilla. Entonces nada que ver. Entonces tenemos que tener disciplinas justas con respecto a nuestros... Vean, hermanos, si usted no disciplina a sus hijos, nadie lo va a hacer. Y si usted no le enseña a sus hijos a honrar a los papás, es un hijo que no va a honrar a sus jefes. Es un hijo que no va a honrar a su mujer, si es un varón. Una niña es una niña que no va a honrar a su esposo. Es una niña, le voy a decir, y es un niño que no va a saber honrar a Dios. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Y en algunos momentos, al igual que nosotros, ocupamos disciplina. Dios opera con disciplina. ¿Cuál es el primer método de Dios? Los lazos de amor. El método de Dios es, venga Arturo, venga don José. Esto es lo que quiero que hagan. Aprendan. Venga don Freddy, hagan. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. No lo hacemos. No hacemos lo que Él nos enseña en amor. Y entonces, ¿qué viene? ¡Pah! Consecuencia de pecado. ¡Pah! Dificultad. ¡Pah! La economía fue tocada. ¡Pah! Perdió tal cosa. Fajazos. Ya no es un fajazo de un papá. Es un fajazo de Dios. Créalo usted o no. Entonces tenemos que ser la generación que no provoca a ir a los hijos, que cría, o sea que está disponible y que disciplina. Cuarta idea, y con esto voy a terminar hoy porque ya son las 7, que este pastor no cumple la palabra. Este pastor no cumple la palabra, 7:40. Pero está muy rico, ¿verdad? Es que estudiar la Biblia nos da medianoche. La cuarta idea que quiero dejarles con respecto a los padres cristianos es una palabra que está en la Reina Valera, amonestación, amonesten, que lo que quiere decir es instruyan, instruyan. Vean hermanos, no solo usamos acciones para disciplinar, sino usamos palabras. Es más, hay frases de un papá que son más fuertes que una disciplina. Yo me acuerdo en una conversación que tuve con mi papá, que la guardo muy en mi corazón porque fue una conversación muy seria que tuvo conmigo, donde sus palabras fueron tan profundas y tan al punto que él no tuvo que regañarme en nada. Es que la forma en la que articuló las frases me hizo ver que lo defraudé fatal. Y fue mucho más poderoso que cualquier acción de regaño. A eso es lo que se refiere Pablo, amonesten. Nosotros entendemos que es una amonestación en el fútbol, una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, ¿verdad? Pero una amonestación es instrucción, es instrucción. ¿Qué creo yo y que estoy metiendo en esta palabra que pone Pablo? El consejo oportuno. Las palabras sabias en el momento oportuno. Hijos que están hoy acá, aprecien, valoren el consejo de sus padres. Y padres, tenemos que estar listos para ser buenos consejeros. Y eso solo lo logramos a la par del Espíritu y con la sabiduría de su palabra. De esto. Si nosotros aprendemos a hablar lo que Dios quiere, nosotros vamos a poder aconsejar bien. Si nosotros vamos a decir lo que sentimos o lo que dicen otros, nos vamos a equivocar un montón. Pero si nosotros decimos lo que Dios quiere, el cielo y la tierra pasará, todo pasará, pero su palabra nunca dejará de ser. Entonces nosotros tenemos que estar muy bien metidos en la palabra. Y Pablo dice, no provoquen a ira, críen, disciplinen y además amonesten, instruyan. Vean hermanos, las palabras guían. Las palabras guían. Ustedes han visto a alguien cuando está aprendiendo a manejar y está echando en reversa. Siempre tiene que haber alguien diciéndole, tórzalo, derecha, izquierda. Y entonces las palabras son las que generan la guía cuando se está aprendiendo. Es la palabra. Y no puede ser nuestra palabra. Tiene que ser la palabra de Dios. Por eso le estoy hablando, ojo, los dos títulos que llevamos, hijos cristianos y padres cristianos. Esto no es para todo el planeta. Porque nosotros no es ver, ay hijo, vamos a ver, a darle mi sabiduría. Sí, eso es muy valioso, claro que sí. Pero nuestra sabiduría está escondida en la de Dios. Lo que nosotros tenemos es lo que es de Dios. Y claro, usted podrá tener un montón de experiencia que pueda ser muy útil. Pero al final de cuentas lo que transforma y lo que verdaderamente guía es la palabra. Entonces tenemos que estar listos para instruir, Vean hermanos, se los voy a decir así.
qué feo que los hijos encuentren instrucción en otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que encontrar a nosotros. Claro que van a tener otros líderes, sin duda. Van a tener pastores, van a tener gente que los va a influenciar y que les va a gustar hacer vida con ellos. Pero la guía principal, ellos tienen que recordar, mami me enseñó esto. Mami me enseñó esto en mis devocionales, en mi caso de mi familia. Que mi esposa hace un trabajo enorme con el tema bíblico con mis hijos. Mami me enseñó esto. A veces yo les estoy, a mí me toca una vez a la semana, ¿verdad? Y cuando yo estoy leyendo, ellos me dicen, como cuando mami me dijo, como cuando mami me dijo, como cuando mami me dijo, ¿verdad? Y entonces ya mi esposa está haciendo, no lo cuento para jugar ustedes me saben que nada que ver. Todos estamos luchando, ¿verdad?, por agradar al Señor. Pero ustedes como padres tienen que ser los que guían a sus hijos al sabio consejo. Y el sabio consejo es este. Yo llevo años trabajando en la fe, en la iglesia, muchos años con jóvenes. Y yo sé, hermanos, yo sé cómo hacer un ministerio de jóvenes exitoso y llenar un lugar, hermanos. Pero mira lo que cuesta de llevar una generación a la palabra. Hay que ir uno a uno. A mí no me interesa tener 300 jóvenes brincando frente a una banda con luces. Vean, hermanos, no me interesa. Se lo voy a decir, ya nosotros tuvimos eso. Y hermanos, espuma. ¿Qué se sostiene? Fabián estudiando la palabra, Paula estudiando la palabra, porque sus padres los están guiando. Génesis, que no está acá, pero sus padres los están guiando. Derek, sus padres, los chiquitillos nuestros los estamos guiando. Entonces estamos luchando, Manuelito, Pau, para que crezcan en el sabio consejo. Entonces, padres, no provoquen a sus hijos, críen, disciplinen e instruyan. La instrucción nuestra tiene que estar basado en la palabra. Hermanos, yo no voy la próxima semana quiero abrir otro estudio con otro libro. Entonces les resumo rápidamente lo que el Señor quiere con respecto a los empleados. El versículo 5, siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Y nos metemos en un tema súper duro, porque está hablando de esclavos. Esclavos, ustedes, el trabajo suyo es ser esclavo. ¿Usted se imagina que un pasaje como este se convirtió en uno de los pasajes fuertes para seguir con los esclavos negros en Estados Unidos hace 150 o 200 años, súper cercanos a nosotros? Entonces, quería hablarles un poquito de eso, pero es un tema enorme. Entonces, aquí se está refiriendo a esclavos y dueños de esclavos. ¿Cómo podemos interpretar eso nosotros ahora? Los que somos colaboradores y los que somos jefes. Los que servimos en una empresa, en un emprendimiento, lo que sea, bajo alguna autoridad, o los que tenemos autoridad en una empresa o bajo algún emprendimiento. ¿Qué le dice a los empleados cristianos? Sería el tercer punto. Empleados cristianos. El punto número 1, el tercero, sería obedezcan. Vean, hermanos, estamos hablando de sujeción. Y nosotros vivimos una temporada donde los muchachos les cuesta mucho sujetarse a sus padres. Por ende, les cuesta un montón sujetarse a sus jefes. Obedezcan a sus jefes. Obedezcan. No es la razón, pero yo les he contado de un trabajo terrible que yo tuve, que mi papá, Naima también tuvo una experiencia parecida con nuestro papá, en un lugar de trabajo durísimo y feísimo, ¿se acuerdan? Y usted me cumple el contrato, usted me cumple, de ahí no se va, me cumple el contrato. Entiendo que hay dificultades en la vida y que hay que entenderlas y que tampoco hay que permitir que nos esclavicen, ¿verdad? Pero siempre nos vamos a topar un jefe incómodo. Y si usted no logra sobrellevar la vida con un jefe incómodo, vea, ese hombre va a mutar en mujeres y en hombres. Y ese jefe incómodo, usted se lo va a encontrar con cara de mujer en otro lado. Más bonito tal vez, o más feo, no sé, del rato. Pero el mismo jefe problemático, porque es una prueba que usted no ha superado. Entonces, empleados cristianos, obedezcan a sus jefes. ¿Por qué? El punto 2 de este tercer apartado. Porque hacer un buen trabajo es la voluntad de Dios. Los empleados cristianos tenemos que ser conocidos por ser los mejores. Por ser los mejores. Nosotros no somos los que estamos deseando salir corriendo. Nosotros no somos los que estamos deseando dar el mínimo. Yo les he contado, uno de mis primeros lugares de trabajo fue en un call center. Y estoy trabajando en una cuenta en HP. El primer día de trabajo,
Vienen gente de Estados Unidos, nos hacen una comida súper linda y habemos como 40 que nos contrataron, 10 nos contratan para una cuenta súper chiva, que era en un banco, en ese momento apenas estaba llegando, y uno de mis compañeros levantó la mano el primer día para preguntar cómo era el tema con un feriado que venía. Usted sabe qué vergüenza. ¿Ah? Usted sabe qué vergüenza, hermano. Yo como gerente vuelvo a ver eso, ¿verdad? Y digo, Dios mío, me equivoqué, no sirvió el proceso de selección. Nosotros tenemos que ser los mejores colaboradores de la empresa. No significa, perdón la palabra, que tenemos que ser unos grandes sapos, ni tampoco que nos majen, ¿verdad? Pero sí tenemos que dar lo mejor, porque es la voluntad de Dios. Vea lo que dice, sirviendo de buena voluntad, verso 7, como al Señor y no a los hombres. Lo que hacemos, lo hacemos como nos enseña Pablo en Colosenses. Lo hacemos no para mi jefe, lo hacemos porque todo lo que yo hago lo estoy haciendo para Dios. Dios me está viendo y lo voy a hacer genial. El 3.3, porque recibiremos recompensa en el Señor. Recibiremos recompensa. Eso es con respecto a los empleados cristianos. Ahora con respecto a los jefes cristianos, y cierro esta noche, verso 9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, primer punto es, hijos obedezcan a sus padres. Segundo, hijos cristianos. Segundo, padres cristianos. Tercero, empleados cristianos. Y cerramos ahorita de manera muy rápida con jefes cristianos. El punto 4. Jefes cristianos. El punto 1 de este apartado. Busquen la estabilidad de sus colaboradores. Vean, hermanos, yo tengo la bendición de ser jefe de una empresa que levantamos, de un emprendimiento. Y yo quiero que mis empleados sepan de que busque su estabilidad. Por ejemplo, ahora, el tiempo de pandemia, ay hermanos, qué duro. Y nosotros dijimos, nos quedamos sin edificio, nos quedamos sin lo que sea, pero nuestros empleados van a seguir recibiendo su dinero. No vamos a dejar de pagar. Sí, es más, preferimos cerrar, si hubiese que cerrar, pero no vamos a dejar de darle al colaborador lo que él merece. Y ustedes, a los que están empezando emprendimientos, o los que ya son jefes, o los que son dueños de una empresa, tenemos que buscar la estabilidad de nuestros colaboradores. Amos, hagan lo mismo con ellos. Segunda idea, no debemos amenazar. Ustedes saben que hay jefes cristianos que son como una escopeta. Puro grito, pura amenaza. Es invivible trabajar con ellos. Son lunáticos, y no porque sean locos, sino que un día se despertaron tuanis y el otro día no quieren ni hablarle a nadie, y entonces hay que andarle viéndole el horóscopo a ver cómo anda hoy, ¿ah? a ver cómo se levantó hoy, ¿verdad? Nada que ver. El jefe cristiano no amenaza. El jefe cristiano es de una pieza. La tercera idea con respecto a los jefes es que debe recordar que él está bajo autoridad. Está sujeto a la autoridad de Dios. Debe estar sujeto a la autoridad de Dios. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El jefe tiene que recordar que tiene un jefe, y que no es el gerente general, y que no es la junta directiva de inversores. El jefe es el amo eterno que está en el cielo. Vea lo que dice Mateo 25:21. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Hasta has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Ese es el verdadero amo, el que nos va a decir, vengan a la fiesta que tengo preparada para ustedes. Y lo último que le pide Pablo a los jefes cristianos es, no tengan favoritos. No tengan favoritos. Y para Él no hay acepción de personas. Hay gente que menosprecia al humilde. Hay gente que menosprecia al sencillo. Hay gente que menosprecia al de los puestos bajos. Hay gente que menosprecia al que tiene poco conocimiento. Y Pablo dice, no hay acepción de personas en el jefe eterno. En el jefe eterno no. El jefe eterno dice que más bien las prostitutas van adelante de los fariseos. Así que no hay acepción a él no le importa cuánto estudio hay, cuánto dinero tienen. A él lo que le importa es que el corazón sea suyo, le pertenezca. Entonces hoy
La palabra nos enseña en el capítulo 6 a liderar una familia según el orden y el diseño de Dios, que es bajo sujeción. Los hijos no pueden dominar las familias, iglesia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que vivimos hoy en la cultura. Hijos manejando a sus papás. No, los padres somos los que orientamos a nuestros hijos. Y lo segundo, cómo liderar una vida laboral conforme al diseño de Dios. ¿Cómo? Somos empleados, vamos a ser el mejor. Vamos a ser el mejor. Usted va a ser el mejor taxista, usted va a ser el mejor soldador, usted va a ser el mejor maestro, usted va a ser el mejor pastor, usted va a ser el mejor médico, usted va a ser la mejor profesora. Pero vamos a hacer lo mejor que podemos hacer en nuestra vida laboral. Y si somos jefes, y Dios nos da la oportunidad de ser jefes, vamos a ser jefes que entienden de que hay una autoridad por encima de nosotros. Oremos por nuestras familias y oremos por nuestros trabajos. Padre, te damos gracias porque la Biblia no es un libro ajeno a nuestra vida. Porque la Biblia no es una dimensión extraña, Señor, de donde nosotros nos movemos. No, hombre, Señor, te damos gracias porque la Biblia es práctica, Señor, para nuestra vida. Enséñanos a que nuestras familias te den honra. Enséñanos a que nosotros como empleados y jefes, Señor, podamos, Señor, darte honra también. Que seamos obedientes, Señor. Que sepamos honrar y que vivamos para ti, Señor. Hoy oro por cada una de las familias que están aquí representadas. Que seamos familias bajo el diseño suyo. Y hoy oramos por nuestras vidas laborales, Señor, que podamos ser empleados y jefes de acuerdo a su plan y su propósito. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias porque hemos sido escogidos y salvos para estar eternamente a tu lado. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado a las 4 de la tarde. Bendiciones.